Nuevamente estar aquí frente a estos aparatos electrónicos para poder darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Y los invito para que oremos. Hoy leí un mensaje de un hombre que escribió: llevamos 4 meses en aislamiento y no nos ha hecho falta el pan de cada día. Sí, el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido, Él dice que Él está con nosotros, que Él nos provee, que Él nos cuida, que Él nos protege. Y es un motivo más para agradecerle en medio de tantas bondades espirituales que hemos recibido. También se añaden las físicas, la salud, el trabajo, la provisión. Y quiero que le agradezcamos al Señor en medio de este tiempo por lo bueno que Él ha sido. Bendito Dios y Padre de los cielos, te alabo y te bendigo y te doy toda la honra y la gloria para ti. Gracias por estar reunido hoy con mis hermanos para exaltarte, para adorarte, para decirte lo agradecidos que estamos, Señor, por tus bondades. No solamente las bondades espirituales, sino aquellas que también son materiales, Señor, y que tú nos has dado en tu infinita misericordia. Nos has dado la lluvia, nos has dado el sol, nos has dado la provisión, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces en medio de tu pueblo. Gracias por ese amor que excede a todo conocimiento, porque tu palabra, Señor, dice que tú nos amaste, que tú nos elegiste, que tú nos tienes para darnos esa vida eterna. Grande eres tú, Señor, maravilloso, misericordioso, clemente, has sido lento para la ira y grande en misericordia. Te adoramos y te bendecimos, mi buen Señor, te exaltamos por tus grandezas, por tus promesas, por tu gracia infinita, Señor. Te damos muchas gracias en este tiempo, por estar hoy aquí reunidos también, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces los invito para que miremos allí en nuestros hogares cómo adoramos, cómo exaltamos el nombre de nuestro Dios. Y vamos a entonar el himno número 334, aunque es muy cortico la melodía, pero se repite 4 veces con una letra que tiene una profundidad basada en lo que dice la Escritura. Entonces dice: cuán bueno es Dios. Cuán bueno es Dios, cuán bueno es Dios, cuán bueno es Dios, su amor me dio. Es siempre fiel, es siempre fiel, es siempre fiel, no me dejará, me cuidará, me cuidará, me cuidará, es mi buen pastor. Le serviré, le serviré, le serviré, viviré por él. Muy bien. Y antes de la enseñanza, los invito para que interpretemos el himno número 333. La afinación,
¿Listo? ¿Listo? 3:33. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error. A la luz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un hombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy, por la gracia me redimió. Ya porque su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un hombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey buen Salvador. Todos mis talentos a Cristo doy, su amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, mi hermanito. Muy buenos días para todos mis hermanos. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, pastor. Gracias a Dios, bien. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, como los últimos domingos les he insistido, por favor tomen sus Biblias, tomen sus cuadernos de apuntes. Estamos estudiando doctrina de la salvación. Permítanme, voy aquí a compartirles mi pantalla. Listo. Bien. Bueno, ya hemos llegado a esta es como la sesión 12 o 14, algo así del estudio que hemos estado haciendo acerca de la doctrina de la salvación. Bueno, quería hacerles un recorderis rápido de cómo estamos haciendo nuestro estudio para que nos ubiquemos en el orden que vamos estudiando. En la primera lección que estuvimos estudiando, la cual se llamaba Veredicto Culpable, y tuvimos como versículo lema Romanos 3, 10 y 11. Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de Adán y Eva, estuvimos hablando de la serpiente,
de qué es el pecado, consecuencias del pecado. Aprendimos de la muerte espiritual, de la muerte física, la muerte eterna. Luego estuvimos viendo cuál es el concepto del hombre frente a la situación con Dios y cuál es el concepto de Dios en la situación del hombre. Y a partir de este versículo, pues sabemos que el punto de vista de Dios es este. Veredicto culpable. Somos culpables del pecado delante de Dios. En la segunda parte, o la segunda lección, empezamos a hablar del plan de salvación. A partir de este versículo, Efesios 1:3, que de hecho hemos estudiado bastante el capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en primer lugar, pues estuvimos mirando la demanda de un plan, ¿no? Vimos cuál era el problema allí y cómo el Señor diseñó o propuso o el niño estableció una solución para ese problema del pecado. Donde el único diseñador de ese plan, pues es Dios, solamente Dios en su soberanía, consejo y perfecta voluntad. Luego empezamos a mirar el desarrollo del plan. Y yo les mostraba un diagramita parecido a este, en donde les decía el plan es de la eternidad hasta la eternidad y contempla varios aspectos en nuestro entendimiento temporal, no para el de Dios, que Él es eterno, ¿cierto? Entonces en nuestra eternidad pasada, la nuestra, no la de Dios, Él estableció su decreto divino, estuvimos hablando allí, ¿cierto? Donde decíamos que Dios, el Padre, fue motivado a proveer un medio de salvación por gracia. Y hablamos un rato de la gracia de Dios. El plan de salvación, por supuesto, nos revela la gracia de Dios y que Dios es un Dios de gracia. Y Él puede, por gracia, ser bondadoso con su trato con el hombre. Y, por supuesto, no podemos llegar a entender el por qué a Dios le agrada hacer estas cosas que ha hecho. Quizás nunca sabremos las respuestas mientras estemos aquí. Cuando le estemos viendo cara a cara, vamos a entender muchas cosas. Pero algo sí debemos saber, es que el plan de Dios para salvación es el mejor posible. El mejor posible no para el hombre, sino para traer la mayor gloria a su nombre. Porque ese es el propósito de lo que vamos a estar hablando hoy. Después de lo que hemos visto ya, entramos a estudiar o escudriñar un poco acerca del plan de las bases, ¿no? Y vimos ese pasado. Entonces estuvimos hablando del decreto, estuvimos hablando de presciencia, estuvimos hablando de elección, de llamado, de predestinación por varias clases. Recordemos que esta última que menciona predestinación, perdón hermanos, no determina si será salvo o no será salvo. Más bien determina el propósito para aquellos que han de serlo, ¿no? Y vamos a mirar hoy, para terminar ya la lección 2 de nuestro estudio, el propósito. Por un lado vamos a ver el propósito y cómo influye el hombre allí, qué tiene que ver el hombre en el plan de salvación. Por favor, tomemos nuestras Biblias. Vamos nuevamente a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, es el que hemos estado escudriñando un poco, mirando algunos pasajes. Y bueno, cuando estudiamos este pasaje completo, versículo a versículo, les mostraba yo cómo dentro del plan de salvación y las bendiciones espirituales establecidas allí, o mencionadas allí, pues se menciona la Trinidad, ¿no? Y a partir de eso, pues podríamos plantear o poner una división o una subdivisión en este pasaje para poderlo estudiar, si lo quieren profundizar un poco más. Y es esta.
esta que ven en pantalla. Escogidos por el Padre, nos dice del 3 al 6, versículos 3 al 6, salvados por el Hijo del 7 al 12 y sellados por el Espíritu Santo del 13 al 14. Cada una de las personas de la Trinidad en la unidad de Dios tienen algo que ver dentro de la salvación. Y esta mañana quiero que nos enfoquemos un poco en los versículos 12 al 14. 12 al 14. Les quiero invitar a alguien, si me puede ayudar, por favor, a leer estos 3 versículos. Efesios 1, del 12 al 14. Yo lo leo. Dale. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, cuando estamos hablando de propósito para ese plan, ya sabemos todo lo que el Señor decretó. Cuando hablamos de propósito y leemos este pasaje pequeño de 3 versículos, ¿cuál creen ustedes que es el propósito en el plan de salvación? ¿Qué ven allí en esos 3 versículos? ¿Cuál es el propósito? Alabanza de su gloria. Alabanza La alabanza de de su su gloria. gloria. Muy bien. De hecho, aparece en el 12 y en el 14, ¿no? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y en el 14 también habla para alabanza de su gloria. Y ese es el motivo más grande por el que el Señor salva al pecador. Para alabar, reconocer su gracia, glorificar su nombre. Es más, ustedes recuerdan en los domingos misioneros cuando hemos estado hablando, incluso creo que en el último hablamos de esto, o lo recordamos, el fin de las misiones no es la salvación del hombre. También apunta a Dios, es la alabanza y la gloria de Dios. ¿Recuerdan ustedes que alguna vez estudiamos el Salmo 67 y lo hemos repetido varias veces? Es más, 2 veces en el versículo 3 y en el 5 del Salmo 67 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Ese también es el fin último de las misiones, ¿lo recuerdan? Entonces, para ese es el propósito de la salvación. Aparece en el versículo 12 y en el versículo 14 también. Pero enfoquémonos un poquito en el versículo 12. Dice allí, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. La idea o la frase que dice allí, nosotros, ¿perdón? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Esperábamos en Cristo. Esperábamos, sí, esperábamos en Cristo. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, es una frase que se refiere a los judíos, teniendo en cuenta el contexto, la forma verbal que se utiliza y quién escribe la carta. ¿Quién escribe esta carta? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo de qué pueblo provenía? ¿O de qué raza era? Benjamín, fariseo de la tribu de Benjamín. Bien, incluso ahí en Filipenses 3:5 dice hebreo de hebreos, ¿no? Pablo era judío. Pablo era judío. ¿Quiénes eran los que tenían confianza en la venida de Cristo antes del establecimiento de la iglesia? El pueblo judío, ¿cierto?
Ellos eran los que entendían, tenían la ley y tenían la esperanza en la dispensación anterior, en la dispensación de la ley, la esperanza del Mesías. Pero en el versículo 13, voy a avanzar aquí un poquitico. En el versículo 13 dice, también vosotros, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ese vosotros ya no se refiere a los judíos, sino a los gentiles de la presente dispensación, que incluyen también a los judíos, ¿cierto? Estoy hablando de la dispensación de la iglesia. Tanto judíos como gentiles, salvos pertenecientes a la iglesia, esa misma iglesia que es receptora hasta el día de hoy de esta carta, de los Efesios. ¿Voy bien? ¿Me están entendiendo hasta allí? Pablo está hablando tanto de gentiles como de judíos. Estos beneficios, bendiciones, van para ambos. No hay ahí una división de que ustedes son mejores o esto, no, nada. Pero en el versículo 13, en el que estamos en este momento, es un versículo bien interesante porque bosqueja o nos deja ver de alguna manera, cortica, el camino de salvación. Cuando hablo de camino de salvación, bueno, pongo camino para no decir proceso, porque no creo que sea conveniente decir que la salvación es un proceso, sino más bien el camino de salvación. Y este versículo, diríamos de alguna manera, podría ser una respuesta a la gran pregunta, una de las preguntas más importantes que puede hacer una persona, un ser humano. Y esa pregunta la encontramos en Hechos 16:30. ¿Quién me quiere ayudar con Hechos 16:30, por favor? Hechos, capítulo 16, versículo 30. Hechos 16:30. Hechos 16:30. ¿Cuál es, pastor? Dale. Hechos 16:30 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que muchos quisiéramos escuchar de las personas cuando les evangelizamos, cuando les mostramos el evangelio de Cristo. ¿Cómo nos gustaría que todos nos miraran y nos dijeran, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una importante pregunta. Y este versículo nos puede mostrar algo acerca de esto. Fíjense, el versículo lo tengo ahí en pantalla. Fíjense cómo está dividido. Primero, nos dice el versículo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En primer lugar, una persona para ser salvo debe escuchar la palabra de verdad. ¿Qué dicen estos dos pasajes? Alguien que me ayude, por favor. Dos hermanos que puedan leer. Romanos 10:14 e Isaías 55:11. O Isaías. Romanos Dale, dale. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes les prediquen? Bien, esto nos dice Romanos 10:14, ¿no? ¿Cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? La verdad hasta el día de hoy es que Jesucristo es mostrado a los hombres a través de su palabra. Desde el Antiguo Testamento ha sido así. En el Nuevo Testamento, en esta dispensación de la iglesia, pues la palabra de Dios es importantísimo. Nadie en el planeta, nadie ha sido o ha llegado a recibir el regalo de salvación sin escuchar la palabra de Dios o leerla. ¿Qué dice Isaías 55:11?
Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envíe. Amén. Entonces, fíjense el poder que tiene la palabra de Dios. Yo les contaba la historia de lo que le sucedió a mi esposa ahí en Canadá con una mujer que jamás había escuchado de Cristo. Jamás había escuchado de quién era Jesús. ¿Cómo van a creer si nunca han escuchado de Él? Y eso es a través de su palabra. Pregunta para cada uno de ustedes. Esto aplica para cada uno de nosotros que somos creyentes. ¿Cuál parte de la Biblia, si ustedes traten de hacer memoria, usó el Espíritu Santo para conducirte a la salvación? Juan. ¿Qué parte de las Escrituras usó el Señor para llevarte a conocerle? ¿Recuerdan? Juan. Dice que el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. ¿Cuál, hermano? Romanos 5. ¿Aló, señores? ¿Cuál? Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿sí? Sí, señor. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, ¿qué otro versículo? ¿Qué versículo recuerdas tú que alguien te mostró, te compartió, que escuchaste, que te ayudó a llegar a los pies de Cristo? Juan 3:16. Pastor, Juan 3:16. ¿Sí? ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, espérenme, Que ha que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, entonces fíjense que alguien o de alguna manera tuvimos que haber escuchado la palabra de Dios. De pronto no nos acordamos muy bien de ese momento, sobre todo los que ya hace añitos pasó esto, ¿cierto? Yo me acuerdo muy bien de Juan 14:6. Y me acuerdo muy bien el lugar y me acuerdo muy bien de la cara del pastor cuando me estaba explicando el plan de salvación y cómo el Señor tocó mi corazón. Pero no fue el pastor, ni fue la situación, fue la palabra de Dios. Porque oímos la palabra de Dios. Ahora, el versículo 13, volviendo al versículo 13, dice en segundo lugar, habiendo creído en Él. Luego de creer la palabra, de escuchar, perdón, de que el pecador escucha la palabra de Dios, dice que debe confiar o creer en Él. Ayúdenme, por favor, con estos dos versículos. Uy, abajo lo puse mal. No es 10, sino 17 solamente. El primero es del 10 al 13 y el segundo es 10, 17. Romanos ambos. Yo leo Romanos del 10 al 13. Dale. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío o griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, gracias, mi hermano. ¿Y el 17 qué dice? El versículo 17. Así que... Tranquila, hermana. Dale. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. Aquí voy a corregir acá de una vez. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tiene mucho sentido lo que nos está mostrando este versículo ahí, ¿no?
porque nos dice que primero el hombre ha de escuchar la palabra de Dios y luego tiene que creer. Estoy aquí corrigiendo ya. Tiene que creer. Entonces, perdón, mis hermanos. El hombre pecador, luego de oír la palabra o de leerla y entender el evangelio, es necesario que deposite su fe en Cristo. Debe creer para ser salvo. Les pregunto, ¿cuáles pasajes de las Escrituras podríamos emplear para mostrar a otros esa necesidad por causa del pecado y la provisión de Dios a través de Cristo? ¿Qué pasajes podríamos utilizar? ¿Qué pasajes utilizan ustedes cuando evangelizan para mostrar esa necesidad a la persona que los está escuchando? En Romanos. Por Romanos, cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bien, el que estuvimos mirando en la lección 1, ¿cierto? Por cuanto pero todos- también Romanos 3:10, que no hay justo ni aún uno, pero también me salto de una vez a primera de Juan 3:16, que dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Juan, perdóname, ¿en dónde estabas? ¿Juan qué? ¿Primera de Juan? Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Gracias, mi hermano. ¿Cuál más? ¿Qué otro pasaje podríamos emplear allí? Vayan tomando nota que todo esto es importante para cuando estemos evangelizando. Hay muchos. Los mismos que estuvimos mencionando ahorita nos sirven bastante, ¿no? Juan 3:16, Juan 14:6, Romanos 3:30 y ¿cuál es? Juan 3:18. Juan 3:18, Juan 1:12, pasa. Juan 1, y no recuerdo Juan 1:12 qué dice. Que dice que somos adoptados hijos. Ya le digo. Dice, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Sí? ¿Ese? Sí, señor. Bien. Hebreos 9:27, Ese es donde fundamental. dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Bien, entonces fíjense todos los versículos que ya conocemos, que hemos escuchado, que identificamos fácil en la palabra de Dios ya, ¿cierto? Y podemos a partir de ellos mostrarle o hacer, ser un instrumento de Dios para mostrar estas dos partes que hemos visto en este versículo. El pecador debe oír la palabra de verdad y debe poner su confianza en Cristo. Y en tercer lugar, este versículo al final dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Que el pecador regenerado recibe el Espíritu Santo y es sellado para siempre. Esta verdad no solo aparece aquí en Efesios, también aparece en segunda carta a los Corintios. Si me pueden ayudar, por favor, con estos pasajes que están allí. Segunda carta a los Corintios 1, también en el capítulo 5. Y bueno, este es el que estamos estudiando, entonces de pronto para leer Efesios 4:30, por favor. Efesios 4, el 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pastor, 2 Corintios 1, 21, 22. Sí, señora. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén, muy bien.
el siguiente pasaje que nos dice. 5:5. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Te escuchaste con un robot, pero muy bien. ¿Entendemos qué es la palabra arras, mis hermanos? Era un depósito que se daba antes de un negocio. Exactamente. Se debe entender como un depósito, ¿cierto? Pero cuando ya hay un depósito para un negocio establecido y ponemos un sello, digamos que estamos haciendo una transacción y ponemos el sello sobre el contrato, ¿ese sello qué indica? Que ya está hecho el negocio. Que está hecho el negocio, legalmente ya existe y no se echa atrás. Efesios 4:30, ¿qué nos dice? En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias. Creo que estás leyendo Corintios, ¿sí? Efesios 1:3 está leyendo. Ah, 1:13, sí. Efesios 4:30, por favor, 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Eso, gracias, mi hermano. Entonces, estos 3 versículos, o estos 4 pasajes que aparecen allí, nos habla de sellamiento, ¿no? Sellar un documento acredita la propiedad y legitimidad de algo, ¿cierto? Así funciona la salvación. En este punto, el creyente primero oye, luego confía en Cristo y es regenerado. Cuando es regenerado, es sellado por el Espíritu Santo, lo cual nos convierte o convierte al nuevo creyente en un hijo de Dios, salvado por gracia. Ahora es propiedad de Dios Todopoderoso y ese sello es un sello indeleble e indestructible. No se puede quitar de allí. Ahora, con esto que hemos estado mirando en este versículo, pues por supuesto, yo sé que nosotros hemos escuchado algunos puntos de vista frente a lo que he dicho, porque viene el raciocinio de las personas acerca de la voluntad del hombre, ¿cierto? Donde dicen, bueno, el Dios es soberano, todopoderoso, ¿cómo es posible que hayan personas que digan que no aceptan el regalo de Dios? Y debemos entender que la voluntad del hombre siempre estará alineada a la voluntad y el propósito de Dios, no al revés. Ojo, porque no es lo mismo la voluntad del hombre que el mérito del hombre para salvación. Ya hemos dicho que en este curso varias veces que Dios es soberano y también hemos dicho varias veces en este curso que el mérito humano y la vanagloria de Dios son excluidos, ¿cierto? O no fueron tenidos en cuenta en el plan de salvación, porque no había hombres. Ningún hombre podía decirle a Dios qué hacer o qué no hacer. Y hoy día tampoco podemos hacerlo. Pero el hombre, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que en Efesios 2, 8, 9, pues, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero un hombre con fe no se salva a menos de que la ponga en ejercicio depositando su confianza en Cristo. Y este punto lo vamos a estar profundizando, el punto de la fe, hablando de fe y aclarando algunos puntos allí. Lo vamos a estar hablando puntualmente en la lección 5, más adelante en nuestro estudio. Ahora, no
otro punto es que hay personas que cuando uno habla de fe, de creer, ¿cierto? Lo toman como si fuera una obra humana para mérito. Y por supuesto eso iría en contra de la palabra de Dios. Y no, la verdad es que no es una contradicción decir que Dios es el supremo y absoluto gobernador del universo y de todo lo que hay, y al mismo tiempo decir que el hombre es responsable por sus propias acciones. La Escritura no presenta bajo ninguna circunstancia como incompatible el plan de Dios y la voluntad del hombre. Las acciones y responsabilidades del hombre son parte del plan soberano de Dios. Somos salvos por creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Lo dice Juan 3:16, lo dice Efesios 2:8-9, lo dice Romanos 10, todos los versículos que hemos acabado de leer. Entonces, ustedes se recuerdan hace algunas clases, una hermana me preguntaba, pero si Dios es soberano, ella apuntaba específicamente a este punto que de acuerdo al versículo que estuvimos mirando en Romanos 3, ella decía, no, el hombre no tiene ninguna posibilidad de creer. Es decir, se descarta de tajo lo que llamamos libre albedrío, voluntad del hombre, ¿cierto? Pero descartar eso es quitar verdades en la palabra de Dios. Fíjense cuántos versículos está diciendo que tienen que creer. No lo podemos quitar de la palabra de Dios. Ahora, la pregunta que lleva muchos siglos tratando de responder es hasta dónde en el plan de salvación llega la soberanía de Dios y hasta dónde el Señor permite la voluntad del hombre, ¿cierto? Para creer o no creer. Bueno, la respuesta a esa pregunta no la sé. La Biblia no lo aclara y no lo vamos a saber hasta cuando estemos delante de la palabra, delante del Señor. Es una pregunta muy difícil. Muy difícil, la Biblia no lo dice por ningún lado, pero lo que sí dice es que el Señor es el que hace o diseña el plan de salvación. La palabra, como acabamos de ver, dice que debemos oír la palabra de verdad para creer. Y todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, ¿tenemos algunas dudas hasta este punto? Ya hemos visto cuál es la base, ya hemos visto cuál es el propósito y ya hemos visto el agente humano en el plan. ¿Hasta ahí vamos bien, mis hermanos? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Bien, entonces así terminamos la lección 3. Vamos para la lección 4. Entonces yo cambio aquí la presentación rápidamente. Perdón, terminamos la lección 2, vamos para la lección 3. La lección 3 se llama... Ay, ¿qué pasó? Bueno, que estaba haciendo otra vez otro resumen. Nuestra lección 3 que vamos a empezar hoy se llama La provisión de la salvación. La provisión de la salvación. Y nuevamente quiero pedirles, ojalá otras voces que no hemos escuchado, me ayuden con estos pasajes que están allí. Vamos a leer estos pasajes completos, exceptuando Efesios, que ya lo hemos leído varias veces. Vamos a leer Romanos capítulo 5, segunda carta a los Corintios capítulo 5 y Colosenses 1, 19 y 20. Entonces, por favor, busquemos primero en nuestras Biblias
Busquemos en nuestras Biblias todos Romanos capítulo 5. Y alguien con voz de mando, con voz de arcángel, que quiera leernos todo el pasaje, por favor. David Leonardo. ¿Quién? Un voz de trompeta. ¿Quién dijo yo? Bueno, yo. Eso. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sigo? ¿Todo el 5? Bueno. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel, uno murieron los muchos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eternamente mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Tienes el micrófono apagado, Neider. Bueno, pero no me grites.
Listo, entonces en todo este pasaje que acabamos de escuchar, de Romanos capítulo 5, ya empezamos a hablar de la provisión de ese plan de salvación que el Señor diseñó en la eternidad pasada. Es decir, de alguna manera estamos hablando del presente, ¿cierto? En nuestro presente. Por supuesto, todo apunta a la obra de Cristo Jesús en la cruz y nos habla de algunos términos que debemos empezar a entender, que es el propósito de esta lección. En esta lección vamos a establecer y a explicar los términos redención, propiciación y reconciliación en relación al plan de salvación, ya la provisión del Señor para cada uno de nosotros. También vamos a explicar lo que hizo Jesucristo para redimir, para propiciar y para reconciliar al hombre. Entonces quiero pedirles en este momento, antes de leer los otros pasajes que son larguitos, quiero pedirles que cada uno de ustedes tome una hoja de papel, un cuadernito o algo donde puedan escribir, ¿cierto? Y escriban allí en esa hoja 5 cosas o mensajes o eventos, cosas, mensajes o eventos que consideren claves para el cristianismo. Mensajes o cosas o eventos. 5 cosas, mensajes o eventos que consideren que deben ser claves para el cristianismo. ¿O toca respaldarlo con un texto bíblico? Sí. ¿O solo así? No necesariamente, pero pues podemos entender lo que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿no? Para el cristianismo. De lo que nosotros hemos aprendido de lo que es el cristianismo y el mensaje de salvación, 5 partes, por ejemplo, de ese mensaje o 5 eventos que debemos considerar como claves para el cristianismo. Ah, sí, aquí me te digo. Yo también veo una cosa. Sí, todos los cambiamos. No, claro. Pero para el familiar. Sí, pero tú porque no usas estos bolsos y ese casi no lo uso. Yo soy más sí. Pecadores y somos culpables de juicio. ¿Sí me Perdóname. escuchan? Sí, señora. Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Que uno, saber que somos pecadores y culpables de juicio. Okay. 2, que no nos podemos salvar a nosotros mismos, que no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer en la cual podamos adquirir la salvación. 3, que solamente a través de Cristo y del sacrificio que Él hizo en la cruz podemos ser perdonados y esa deuda puede ser cancelada. 4, que tenemos que poner la fe en Él, creer que a través de Él soy salva, ¿sí? Solamente a través de esa obra que Él hizo en la cruz. Sí. Y pues 5, pues, no sé, pues para mí es como lo mismo. Al reconocer ya todo esto, reconocer que soy pecador, que Cristo murió por mí, pues voy a tener una vida eterna en Él. Listo, ¿sí? Muy bien. Esos son 5 mensajes importantes que debemos entender y podemos dar a entender a otros, ¿no? De alguna manera. ¿Quién más? ¿Quién tiene otros diferentes? ¿Quién nos quiere compartir su lista?
5 personas, mensajes o eventos claves para el cristianismo. No, la misma. Hola. ¿Escucha? Sí. Yo tengo, pues, más o menos, así como en resumen, Sí. humildad, respeto, fe, perseverancia y oración. Bien, esos son más bien como características, ¿no? Características que Sí, señor. debería estar demostrando un creyente. Gracias, mi hermana, muy bien. ¿Alguien más? Una última persona que nos quiera compartir. Uy, ya son las 10, se me fue el tiempo. Señora. Personajes que creo que son importantes. Sí. Y 2 cosas importantes que yo resaltaría. Ok. Entonces, la primera es Adán, Moisés y Jesús. Son los 3 personajes. Sí. Y las otras cosas es la resurrección de Cristo. Sí. Y como la promesa de que nosotros seremos restaurados en el futuro. Bien, muchas gracias, mi hermana. Gracias, muy bien. Mencionaste personas, mencionaste eventos y mencionaste mensajes. Bien, muchas gracias. Entonces, mis hermanos, ¿cuáles de estos hechos que acabamos de escuchar, de estos mensajes o de los puntos que compartieron, cuáles de estos son esenciales para la salvación del pecador, que tengan que ver con la obra de Cristo? Es decir, ¿cuáles de estos hechos realizados por Cristo son esenciales para la salvación del pecador? De los que acabamos de escuchar. Por ejemplo, mi hermana Emilia hablaba de su muerte en la cruz, ¿no? Esencial. La resurrección, importantísimo, que lo mencionaba mi hermana Laura. Son esenciales. Y fíjense que todas las que estuvieron allí mencionando, cada uno de ustedes, donde decían tenemos que escuchar de Él, tenemos que poner confianza en Él, todas deben apuntar a Cristo. Todas estas cosas son esenciales para el cristianismo y son claves porque sin Cristo, sin su obra, sin su muerte, sin su resurrección, no hay cristianismo, no hay obra redentora, no hay ejecución del plan de salvación como lo planeó el Señor. ¿Cierto? Y bueno, mis hermanos, yo creo que vamos a parar allí. Quería avanzar un poquito acá. Pero la idea en este siguiente lección que empezamos hoy es enfocarnos en lo que es la obra del Señor en cuanto a redención, propiciación y reconciliación para dejarlo muy claro. ¿Vale? Mis hermanos, vamos a parar 10 minuticos. Vamos a ir por un tintico. Que no podemos compartirlo, pero vamos por un tintico y ya nos vemos de nuevo aquí, ¿vale? Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.